reconforta y nos hace ver que sus misericordias son grandes y son nuevas cada mañana. Salmo 51, hermanos, versículo 1. Quiero leerles el encabezado y solamente el versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Aleluya. Con más fuerza, hermanos. ¿Están ahí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya se están preparando las chuletas por si usted anda sin fuerza. Al ratito vamos a alimentarnos muy bien. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Hermanos, les leo el encabezado y también el versículo 1. En el encabezado dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¿Tienen eso también ustedes? Amén. Gloria a Dios. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. En ese tiempo, hermanos, no va a venir ningún profeta, sino Dios mismo a través de su palabra para hacernos saber esto. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme ¿a qué, hermano? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aleluya. Dele un gloria a Dios y puede tomar su lugar. Aleluya. Y disponga su corazón, disponga su mente. Aleluya. Y présteme un momentito de su atención para que la palabra pueda llegar hasta lo más profundo. Aleluya. Sus misericordias, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Misericordia, hermanos. La definición de misericordia es esta: inclinación, según el diccionario, inclinación a sentir compasión por los que sufren. Y no solamente inclinación a sentir eso, no solamente inclinación a sentir por aquellos que sufren, compasión por aquellos que están pasando momentos difíciles, sino que aquí lleva una acción. Dice: inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles su ayuda. Eso es misericordia. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo habla acerca de una mujer en una parábola. No sé cuántos se recuerden esta escritura donde el Señor habla del juez injusto. Y dijo que por causa de la insistencia de aquella mujer, el juez había decidido hacerle justicia. Y a veces tomamos esa acción nosotros como misericordia, pero no es misericordia. Ahí la insistencia fue la que cobró factura. La insistencia fue tanta de aquella mujer que lo que el Señor quería enfatizar en esta escritura era de que debemos ser insistentes en alguna cosa. Insistir en algo bueno. El juez le hizo justicia a la mujer por causa de su insistencia, no por misericordia. Muy diferente, hermanos, a lo que el Señor Jesucristo ha hecho con cada uno de nosotros. No por nuestra insistencia el Señor murió por nosotros. No por nuestra insistencia el Señor vino y nos rescató, sino por su amor, por su bondad y por su misericordia. Cuando nosotros éramos pecadores, éramos sus enemigos, Él aún vino y dio su vida por cada uno de nosotros. A eso se le llama misericordia, porque Él miró nuestra aflicción, miró nuestro dolor, miró nuestro sufrimiento, miró que no podíamos nosotros salir de esta situación y Él tuvo que sacrificarse por amor. Eso es misericordia. Se cuenta, hermanos, que hace mucho tiempo atrás
allá en los tiempos de la esclavitud, donde compraban y vendían esclavos a los ricos, a los acaudalados, para explotarlos, para trabajarlos, para subyugarlos, para ponerlos en tareas muy difíciles. Y se cuenta que en una ocasión, cuando se estaban haciendo el trueque o los vendes de las personas de esclavos, en esta ocasión estaba una mujer joven, una mujer morena, y le estaban poniendo en una subasta, en una venta. Y llegó un hombre muy acaudalado, fino, bien vestido. El intermediario dijo: esta mujer está en tanto, se la puede llevar, es joven, le puede dar muchos años de trabajo. Y este hombre le llamó la atención porque la mujer estaba con su cara hacia abajo, cabizbaja, llorando por su condición. Ella no podía pagar a sí mismo por lo que estaban pidiendo por ella, no podía. Y este hombre se le acercó al negociante y le dice: yo voy a pagar el precio por ella. Cuando se le arrima el hombre a la mujer y dice: yo he pagado por ti, la mujer levantó su cara y lo escupió con rabia, con enojo. Ella pensaba y creía que el hombre la había comprado para seguirla esclavizando, humillarla, denigrarla, abusar de ella. A lo que el hombre se quitó solamente el escupitajo y le dijo: ¿sabes por qué pagué por ti? ¿O sabes para qué pagué por ti? Para que fueras libre. Yo he pagado para que tú seas libre. En ese momento la mujer se cuenta que comenzó a llorar. Comenzó a llorar de tal manera que cayó postrada a los pies de aquel hombre y le dijo: mi Señor, perdóname, perdóname, pero no es posible. ¿Cómo vas a pagar algo solamente por causa de mi libertad? Si has hecho esto de corazón, te voy a hacer fiel todos los días de mi vida. Y no solamente eso, si tú quieres, yo te puedo servir ahora sin compromiso, pero yo quiero, por esta acción que tú hiciste, adorarte y servirte todos los días de mi vida. ¿Se da cuenta? Ahora ya no era esclava. Ya no había sido esclava porque alguien la había comprado. Ahora ella misma se estaba haciendo esclava por causa del amor y de la misericordia de este hombre. Hoy entendemos lo que es servirle a Dios por amor y misericordia. Por eso Pablo, cuando comienza sus cartas, fíjense Pablo cómo comienza: yo, Pablo, siervo, o sea, criado, siervo de nuestro Señor Jesucristo, ahora he venido a ser apóstol. O sea que él era esclavo, pero que Dios lo había redimido, Dios lo había comprado y ahora por amor le servía a Cristo. Eso es misericordia. Eso es la misericordia. Pero hermanos, la misericordia también conlleva del deseo de aquel que la brinda. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de todos los seres humanos? Dios desea en su corazón, Dios desea algo de parte de nosotros. Dios desea que le busquemos.
Dios desea que nos arrepintamos y que todos nuestros pecados y que vivamos en amor y dispuestos a servirle, a dejar nuestros malos caminos y seguirle a Él. Ese es el deseo de Dios. Dios no nos reprocha eso, pero Dios tiene un deseo en su corazón. El deseo de Dios es que el hombre se aparte de sus malos caminos y camine y empiece a caminar una vida recta, una vida de santidad, una vida en amor a Él o hacia Él. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuántos desean que sus hijos, hermanos, sean buenos ciudadanos, sean buenos hijos, sean de lo mejor en la escuela, en los trabajos, en la sociedad? ¿Cuántos no anhelamos esto? Nosotros anhelamos esto de nuestros hijos, pero aunque ellos se porten mal, no cambia nada nuestro amor hacia ellos. Nuestro amor sigue siendo el mismo hacia ellos. Aunque sean los más malos del planeta, el amor de nosotros como padres siempre va a ser de amor y de misericordia. Pero aunque no sea el anhelo, Dios nos ama a la humanidad. Pero el deseo de Dios hacia nosotros es de que nosotros vivamos en integridad, que vivamos en santidad, que vivamos en rectitud, amándolo a Él, sirviéndole a Él. Dice Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El deseo de Dios es eso, y Él no lo niega. Si nosotros llegamos a arrepentirnos, la misericordia de Dios y el amor de Dios nos alcanza. Él no la niega. Pero uno es el que decide. Dios quiere que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado. Hay momentos, hermano, que tenemos que accionarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que hacer un esfuerzo nosotros mismos, porque va a haber el momento, hermanos, que la puerta se cerrará, que la puerta se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad, ya no va a haber oportunidad de encontrar al Rey de la Gloria. Dice Isaías capítulo 55 versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hermanos, mientras el ser humano tenga vida, mientras esté respirando, puede encontrarse con Dios. Mientras nosotros respiremos, podemos encontrarnos con la misericordia y el amor de Dios. Pero una vez que nuestro corazón deje de palpitar, no vamos a poder encontrar a Dios. Por eso es que es importante, y no solamente para nosotros, sino para aquellos que aún no conocen de Dios. La misericordia de Dios los está esperando. Está esperando. Y el Señor nos incita a todos. Y dice el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Mire, la misericordia presente, la bondad presente allí. Y dice: y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está dispuesto, hermano.
Dios está listo, está preparado, está, hermanos, con el ansia de mirar a alguien que voltee su mirada y comience a caminar hacia donde está Dios. Dios anhela eso. Por eso la Biblia marca y dice que cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador voltea su mirada hacia Dios, Dios hasta hace fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque se alegra, porque es el deseo del corazón de Dios. Poder manifestar su amor y su misericordia a aquellos que la necesitan, a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están padeciendo, a aquellos que están encadenados en algún vicio, a aquellos que están encadenados, atados a algo que los tiene amarrados y los tiene sufriendo y padeciendo. Dios quiere mostrar su bondad y su misericordia. Es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Él está siempre dispuesto a perdonarnos, porque para siempre son sus misericordias. ¿Sabe, hermano, que Él no desprecia a nadie, ni rechaza a nadie? ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia? El hombre. El hombre es el que hace la diferencia. El hombre es el que tiene la decisión de darle la espalda a Dios o darle la cara a Dios y caminar con Dios. Es que es el hombre el que decide. El sentir, la obra y el deseo de Dios ya está hecho. La obra que Dios hizo ya está terminada. El deseo de Dios está en su corazón. Ahora nos deja a nosotros toda la responsabilidad. Dios no hace excepción de personas. Tal vez el ser humano, hermanos, escogemos. Este sí me pasa, esta no, este sí, este no me cae muy bien, aquel pues es nada, pero tampoco. Y uno hace distinción en eso. Dios no es así. Dios nos ama por igual. No importa si es homosexual, no importa si es drogadicto, no importa si es homicida, no importa si es mentiroso, no importa lo que sea. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia? Cuando el ser humano se voltea, cuando el ser humano se torna a Dios, cuando el ser humano se arrepiente de sus maldades, cuando el ser humano comienza a caminar delante de Dios con integridad. Eso es lo que hace la diferencia. Dios odia al pecado. Y si Dios odia el pecado, nosotros como justos, como hijos de Dios, debemos también odiarlo. Es el único o lo único que nosotros como cristianos debemos de odiar. Hermano, pero la Biblia dice que no debemos de odiar. Pero aquello que nos hace mal, sí tenemos que aborrecerlo. Aborrecer el pecado. Aborrecer la injusticia. Aborrecer la maldad. No tener relación con eso. La única vez, el único momento que Eva tuvo relación con la serpiente, ¿sabe qué sucedió? Fue la caída del ser humano. En un momento en el cual Eva le dio la entrada y tuvo una relación de amistad con el enemigo, con Satanás, con el pecado, el ser humano cayó de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que aborrecer al pecado. Todo lo que sea pecado, hermano, aborrézcalo, ódielo, sáquele la vuelta, haga algo para no enfrentarlo. Porque sabe una cosa, puede ser su caída o puede ser mi caída. Y no solamente mi caída, no solamente su caída, sino la caída de las generaciones que vengan después de usted tal vez.
Eva jamás pensó que al tener esta relación iba a afectar a todo el mundo. Cuando se le llamó que ella era la madre de todos los vivientes. Y por causa de eso, hermanos, se afectó toda la humanidad. Por eso lo grave de no tener relación con el pecado. Una razón, hermanos, por la que Dios ama a la humanidad. No hay un ejemplo más claro que la ciudad de Nínive. ¿Usted ha leído el libro de Jonás? En el libro de Jonás describe cómo era esta nación. Una nación perversa, una nación mala, una nación pecadora, una nación, hermanos, que no merecía la misericordia de Dios, mas sin embargo Dios no puede ir en contra de sus atributos de amor y de bondad y de misericordia. Y por eso les envía al profeta Jonás para darles una oportunidad. Y Jonás, sabiendo esto, Jonás en su corazón él decía: ¿cómo es que Dios los va a perdonar? Pero también él reconocía, porque conocía a su Dios, y decía: Dios los va a perdonar. Dios los va a perdonar. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? Que todo el pueblo se arrepintió de corazón. Es que esto es de acá, del corazón. A Dios no podemos engañarlo. Cuando Jonás comienza a predicar, dice la Biblia que el rey él sintió la palabra y dijo: no comemos, ni hombres, ni mujeres, ni niños, es más, ni los animales van a comer por 3 días. Ojalá que el Dios de Jonás tenga misericordia y nos perdone. Y mandó que todo el pueblo ayunara y se arrepintiera de sus maldades. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Los destruyó? No, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Dice la Biblia que no los destruyó. Se llegaron los 40 días y Dios no acabó con ellos. Y Dios quiere que nosotros también, hermanos, vengamos con ese deseo de poderle decir al Señor: Señor, yo me arrepiento. Cambio mi vida, cambio el estilo de mi vida. Quiero vivir en integridad. Quiero vivir, Señor, en rectitud delante de tu presencia, porque reconozco que tus misericordias son grandes y son nuevas cada mañana. Dice el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, hermanos. ¿Cuántos saben que Jehová es bueno? Amén. Él es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Su bondad y su misericordia no se terminan. No se acaban hoy y comienzan mañana, no. Sus misericordias es por todas las generaciones que existen. Salmo capítulo 106, versículo 1 dice el salmista: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el capítulo 107, versículo 1 dice el salmista: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en el capítulo 117 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y en el 18, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El salmista conocía y sabía la bondad y la misericordia. ¿Por qué? Porque él había experimentado la misericordia de Dios en su vida. Yo no sé si usted ha experimentado la misericordia de Dios en su vida. Si usted la ha experimentado, hermano, entonces tiene que arrepentirse
de verdad. Dios quiere un arrepentimiento verdadero. Dios no quiere un arrepentimiento a medias. Él no quiere que nos estemos dando golpes de pecho solamente sintiendo como remordimiento solamente. El remordimiento y el arrepentimiento, hermanos, es una cosa muy distinta. Alguien puede tener remordimiento solamente y sentirse mal en ese momento, pero después seguir practicando lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es totalmente cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento. Es dar una vuelta de 360 grados. Totalmente, hermanos, a lo que nosotros practicamos o hacemos. Es darle la espalda totalmente. Es ir por un camino y totalmente, cuando alguien se arrepiente, es ir en contra a donde caminaba. Eso es arrepentimiento. Dios quiere eso, un genuino arrepentimiento. En Isaías capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, lo perverso, y aprende a hacer el bien. Busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia con el huérfano, ampara y visita a las viudas. Ese es el deseo de Dios. Dios estaba cansado de que le hacían sacrificios, solamente ritos, solamente llevaban ritos al templo, hermanos, pero se odiaban entre sí. No ayudaban al huérfano, se peleaban entre los hermanos, se mataban entre ellos, había odio, había rencor. Y Dios, que conoce todo, Él les dice: ¿de qué sirve que vengan con ofrenda y me hagan holocaustos en el templo si su corazón está podrido, si su corazón está lleno de maldad? Cambien su mentalidad, cambien su pensar. Traigan mis sacrificios de alabanza, traigan mis sacrificios de reconocimiento, no ritos solamente. El Señor Jesús, cuando enfrenta a los fariseos, les dice: ustedes son como esas tumbas de muertos. Las tumbas de muertos, ¿han visto, hermanos? Cuando entierran a alguien, les hacen unas casotas bien hermosas, unos pilares bien preciosos. Nadie puede imaginarse que en esa fachada, en esas casas grandes, hermosas que les hacen, están llenas de muertos, de huesos de muertos que apestan con gusanos. El Señor identifica a los fariseos y les dice: hey, ustedes parecen esos pilares. Por fuera lucen hermosos, preciosos, pero por dentro no hay bondad, no hay amor, no hay misericordia dentro de ustedes. Ustedes saben que lo que yo anhelo es que ustedes sean misericordiosos.
que tengan amor por el prójimo, que no hagan maldad, que levanten manos santas, que traigan sacrificio de alabanza. Eso es lo que le estaba recriminando al pueblo. Por eso él anhela, hermanos, un arrepentimiento genuino. Él quiere un corazón arrepentido, limpio y lleno de amor en nuestras vidas. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 7: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Acuérdese, si usted se dice y yo me digo que soy de Dios, el amor de Dios debe de estar en mí. La bondad y la misericordia y el amor tienen que estar en mí porque Dios vive ahí y esos son los atributos de Dios. Y por tal manera tengo que reflejar esos atributos, los cuales están en mí. Y dice Juan, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, hermanos, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice el 11: amados, Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese es el amor de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él. Es fácil, hermano, es fácil saber si usted y yo permanezco en Cristo. ¿Cuál es la medida? Aquí está la medida. Dice Juan, en esto nos vamos a dar cuenta si ustedes están en Dios o no están en Dios. ¿Cuál? ¿De qué forma? En que debemos de permanecer en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:19 culmina diciendo: nosotros le amamos a Él. Sí, podemos decir, amamos a Dios. Le amamos a Dios. Yo le amo. Pero, dice aquí, nosotros le amamos a Él porque Él fue el primero que nos amó. La hermana decía algo, que ella fue separada o apartada desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted naciera, desde antes de que usted viniera al mundo, desde antes, hermano, el Señor ya lo había amado, ya lo había apartado, ya tenía en su pensamiento el venir y pagar por su causa, por su deuda. El Señor y su misericordia ya eran desde antes. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, el tal es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Voy a culminar con esto, hablando acerca de la misericordia de Dios. Mire, en los tiempos antiguos, por eso el Señor
viene conforme a la historia, viene conforme a todo lo que se vivía en sus tiempos, y nos hace ver algo. En los tiempos antiguos, hermanos, se vendían esclavos, se vendían, traían a alguien de una familia. Si tenía una deuda con su acreedor, él lo traía, y la pena de este deudor era la muerte. Pero se le daba una oportunidad. Si alguno de la familia o alguien de fuera o algún amigo, hermanos, amaba a la persona y tenía lo suficiente para pagar la deuda, podía rescatarlo. Pero no eran sumas pequeñas. Un ejemplo: hoy en día, cuando meten o agarran preso a un delincuente, según sea el crimen, así le ponen la fianza. ¿Sabe para qué? Porque entre más grave el crimen, menos oportunidades hay de que salga libre. Cuando encuentran a alguien que ha hecho un crimen muy grave, 2, 3, hasta 10 millones le ponen de fianza. Aquel que no tiene, hermanos, es imposible pagarlo. Pues se dice que en aquel tiempo, hermanos, había deudas que en ese tiempo equivalerían a 2, 3, 10, 20 millones de dólares. El deudor era imposible, y allá no les esperaba la cárcel, hermanos. Les esperaba la muerte. Los mataban. Seguro, si no aparecía nadie, hermanos, en aquel cuarto de juicio, en ese tiempo de oportunidad que se le daba al deudor, simplemente lo llevaban y lo mataban. Así era su vida. Y se cuenta, hermanos, que los deudores se ponían en una situación, en un banquillo, esperando que apareciera alguien que pudiera rescatarlos. Si un familiar reunía todo ese dinero, venía el familiar y se presentaba, y él decía: yo lo rescato, yo pago por su deuda, yo pago por lo que él debe. Y venía y entregaba todo, y se podía llevar al deudor sano y salvo. ¿Sabe qué es lo que hizo el Señor? Exactamente lo mismo. Pero antes de que el deudor se iba, ¿sabe cuál era la acción del deudor? Cuando entraba algún familiar, algún desconocido que simplemente pagaba por él, ¿qué reacción cree que tendría el deudor? No, pues ahí la vemos. Ahí nomás de boca, gracias, porque pues hiciste eso. Me libraste de la muerte, ahí la vemos, yo me voy. No, la acción, y esto era lo que cambiaba, la acción que tomaba el deudor era que en ese momento le decía a aquel que pagaba su deuda: estoy fielmente agradecido contigo, soy tu siervo de hoy en adelante, soy tu servidor, te agradezco profundamente. ¿Por qué? Porque me has dado vida, porque me has rescatado de la muerte. Y ese agradecimiento, hermanos, vivía en su corazón por el resto de su vida, y le agradecía y le trabajaba por causa de esa acción. Y el agradecimiento que tenía era tan grande que decía: lo que tú hiciste merece que yo te sirva, merece que yo realmente esté contigo para lo que tú me necesites. Dios
miró a la humanidad. Estábamos condenados a muerte, con una fianza, hermanos, que no podíamos pagar nadie, porque nadie tenemos la capacidad, hermanos, de pagar esta fianza que se pagó. Aunque derramemos nuestra sangre, aunque nos sacrifiquemos, aunque nos vayamos de rodillas, aunque hagamos lo que hagamos, no podemos ni tenemos la capacidad de pagar la fianza que el Señor, únicamente Él pudo hacerlo. Él vino y murió por nosotros. ¿Cuál sería ahora nuestra acción de ese amor y de esa misericordia? Él fue nuestro sustituto. Él fue y pagó por nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos listos para llevarnos a la muerte, a condenación. Dijo el Señor: hey, esperen un momento. Le dice a Satanás y a sus demonios: aquí estoy yo. Yo traigo lo suficiente para pagar por la deuda de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el verdadero amor y la misericordia de Dios. ¿Qué debe hacer usted en este momento, hermano, hermana? ¿Qué tenemos que hacer con tal acción que el Señor hizo? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Ponernos de pie. Póngase de pie y agradecerle profundamente y decirle: Señor, aleluya, yo no podía pagar mi propia deuda, yo no podía, pero gracias a tu bondad y a tu misericordia, ahora estoy aquí siendo tu siervo y sirviéndote a ti por el resto de mi vida. Eso es la actitud que cada uno debemos de tener. Si hay algún deudor aquí que el Señor ya ha pagado su deuda, yo creo que es el momento de venir y decirle: Señor, te agradezco profundamente, Señor Jesús, lo que tú hiciste en la cruz, el precio que tú pagaste por mí. Y amar,